contando historia. Queremos hoy retomar un tema que habíamos aventurado citar acerca de dos poblados actualmente correntinos que pertenecen a la diáspora o a la venida hacia nuestras tierras correntinas de los pueblos misioneros perseguidos por los bandeirantes paulistas o mamelucos, después por los brasileños. En ese repliegue que significó el desplazamiento de las poblaciones jesuíticas guaraníes desde lo que hoy es la provincia de Misiones, Argentina, las misiones del lado actualmente brasileño, y desde la zona denominada del Tapé o Tape, en lo que es la costa del río Uruguay a la altura de San Borja, San Miguel, Santo Tomé, La Cruz, Apóstoles. Todos esos pueblos tuvieron migraciones producidas por el avance portugués y luego brasileño, que fue tomando esas tierras para la corona portuguesa, después para el imperio brasileño, en una pelea permanente por esa frontera difícil que significaban las misiones jesuítico-guaraníes que disputaban tanto, reitero, los bandeirantes, mamelucos, portugueses, luego los brasileños, por la magnanimidad de sus tierras, como por los corregidores españoles y muchas veces la desidia de los gobernantes que en nada tenían en cuenta el real interés de las poblaciones autóctonas por permanecer en sus tierras. Y nosotros tenemos en la provincia de Corrientes dos poblaciones que forman parte del último repliegue, que vienen desde la zona de las Misiones o de Misiones, Argentina, hacia el año 1812, huyendo de las tropelías, de las barbaries cometidas por los brasileños, en busca de tierras donde establecerse al amparo de la rapiña, de la posibilidad cierta de ser llevados como esclavos a las facendas del Brasil y encontrar la tierra sin mal que les permita vivir una vida digna, donde establecer sus casas, donde enterrar a sus muertos, donde criar a sus hijos, plantar sus simientes y ver crecer la vida en comunidad. Esos dos poblados fueron los de Loreto y de San Miguel. Loreto, el nombre que originariamente llevaba la reducción allá en la zona de Misiones, y San Miguel en honor a San Miguel Arcángel. Son dos poblados formados por ese repliegue
guaranítico de los viejos pueblos de las misiones. Se establecieron en esa zona entre el inicio de los esteros del río Santa Lucía, en una zona alta, el caso del centro de San Miguel, en una zona repleta de víboras, el caso de Loreto, que allí preservaron las ricas reliquias de la imaginería jesuítico-guaraní en la talla de sus San Miguel, de su Virgen, de sus Cristos, que tallados en madera por las manos guaraníes traían guardados en sus arcones contra la adversidad del ataque enemigo, las sabandijas, las fiebres, las espinas, los lodazales, los esteros y la enmarañada selva misionera que debieron atravesar para establecerse finalmente en esta zona promisoria de paz. Es digno de recordar los nombres de los caciques que fueron las primeras autoridades de estos poblados ya en suelo actualmente correntino, y que en las primeras décadas del siglo XIX siguieron preservando las autoridades tal cual como se desarrollaban o desempeñaban en las misiones jesuíticas guaraníes, cabildos integrados por los propios indígenas. Dice que San Miguel y Loreto adoptaron el régimen político jesuítico por tradición. Como jefe de la población estaba el cacique José Ignacio Vallaí y como secretario José Ramón Irá. El 2 de enero de 1822, ambos vecindarios, los de Loreto y San Miguel, aceptan y juran depender de la benéfica provincia de Corrientes, a cuyo territorio deben permanecer naturalmente. Se labra acta de acatamiento de la Constitución correntina, sancionada el 11 de diciembre de 1821. La adhesión formal de San Miguel y Loreto se protocolizó en acto formal el 9 de octubre de 1827, durante el gobierno del brigadier don Pedro Ferré. Como jefes y subsecretarios del pueblo de San Miguel, el cacique Ignacio Vallaí y secretario José Ramón Irá, y jefe del pueblo de Loreto, el cacique José Ignacio Guairayé. Dicen que don José Ramón Irá, corregidor, cargo cabildante de San Miguel, era una de las personas más influyentes y poseía gran autoridad sobre los habitantes del éxodo guaraní. El 5 de noviembre de 1827 ocupó la jefatura del nuevo departamento del Paraná al norte, con asiento en San Miguel, don Francisco Javier Lagraña. El régimen político interno de San Miguel y Loreto siguió siendo el de los viejos cabildos jesuíticos guaraníes, pero el gobierno de Corrientes, por ley, en 1831, estableció que debía tener el mismo régimen que las otras provincias. Pero he aquí que esta introducción del lugar, del sitio, de esa zona de calores tropicales prácticamente, donde la arena es
la materia calcinante en los meses de verano, donde los palmerales, las pajas bravas, las lagunas, totorales, son las dueñas del paisaje lugareño. En ese sitio tan caro a nuestra provincia de Corrientes, lugares que se interconectan entre sí por rutas o caminos vecinales, arenosos, difíciles de pasar en invierno o cuando la crecida de los arroyos, el desborde de los esteros, torna una entera laguna esos lugares. En esos sitios, allá por la década del 30, del 40, del siglo XIX, habitó un legendario ya cura granadero llamado popularmente el Paí Pajarito. Paí, así llaman aún en la campaña y en toda la zona guaranítica, Paraguay, Formosa, Misiones, Corrientes, a los curas. El cura de pueblo, el cura de campo es el Paí, y a él la población viene en masa a pedirle la bendición, padrino. Y el cura entonces le dice, le da la bendición: Dios te haga santo, mi hijo. Este Paí Pajarito, tal la denominación con la que pedía ser llamado por sus feligreses todos, fue granadero de las huestes del regimiento de granaderos de a caballo del general don José Francisco de San Martín Correntino, y fue a incorporarse al recientemente creado y en estado de formación regimiento de granaderos de a caballo allá en la Plaza del Retiro actual, en la ciudad de Buenos Aires, en el año 1812, junto con Juan Bautista Cabral y otros correntinos guaraníes que conformaron las huestes de mis paisanos, tal cual lo llamaba San Martín. Tuvo la suerte de salvarse en esa primer contienda que fue el combate de San Lorenzo. Hizo la campaña de los Andes, participó de la liberación y emancipación de Chile y fue con las tropas de San Martín a la liberación y emancipación del Perú. Dicen que allá estuvo internado por heridas recibidas en batalla y que quizás allí decidió tomar los hábitos, o por un tema de amores, o por promesas hechas a su madre que aguardaba por él en la zona de Loreto y San Miguel. Lo cierto es que Paí Pajarito retorna. Fue eje fundador de la erección y construcción de la capilla o iglesia de San Miguel, también de la Catedral de Corrientes. Tuvo una vida muy activa. De él queda un monolito con una placa que recuerda su nombre y quedan aún algunos
retoños de los viejos naranjos plantados por los jesuitas y de los cuales, trasplantando sus retoños, el país Pajarito hizo un montecito de naranjos en su zona natal. Querría, antes de pasar a la lectura de un cuento del escritor correntino, radicado en Rosario, muerto en la década del 60, que dejara esos cuentos y cartas correntinas para el solaz y la dicha de quienes gustamos de la lectura, las pequeñas glosas que refieren las andanzas del país Pajarito. Oh, Chepa y Pajarito, un granadero de ley, se hizo leyenda en Loreto y también por San Miguel, luchando allá en San Lorenzo, en Chacabuco y Maipú, junto al José Correntino, te llegaste hasta el Perú. Su causa, la libertad, galón de patria y coraje, capitán Guaguazú, gesta antigua de los Andes. Nunca supieron realmente por qué abrazó aquellos hábitos. La tradición lo recuerda desgranando su rosario. Una promesa a su madre, quizá un amor perdido, o se internó en un convento cuando en Lima cayó herido. Los mitaí de los ranchos le piden la bendición. Al viejo cura del pueblo es solo un gesto de amor. Chon chon y Pajarito, quiero tu fuerza y valor y ser un buen correntino, bien plantado como vos. Chon chon es el castellanismo guaranítico correntino de la última sílabación de bendición, que significa el pedido de bendición al cura, a los abuelos, a los tíos, padrinos y otros parientes, quienes respondían a los niños: Dios te haga santo, mi hijo. Vamos ahora entonces, con el permiso de ustedes, a leer este cuento correntino de Belmiro Ayala Gauna, titulado Paí Pajarito. Casi nadie en Loreto lo conocía de otra manera que por Paí Pajarito. Algunos de los más viejos del pueblo aseguraban que su apellido era Ortiz y que su nombre debía ser algo así como Francisco o Federico. Cuando, llenos de respetuosa humildad, los curiosos interrogaban: ¿cómo se llama, padre? Paí Pajarito, respondía él. Pero solían insistir: ese no es un nombre, padre. ¿Y por qué no ha de serlo, hijo? Si con él me conozco y me estiman, eso me basta. Un pajarito del Señor. Alabada sea su gloria. Y nada más. Luego tomaba las cuentas del rosario entre sus toscos dedos y, dando comienzo a sus rezos, se iba por los caminos procurando empequeñecer su alta silueta. Gacha la cabeza, hundido los hombros, arrastrando los pies por la tierra del camino. De los ranchos de barro y paja escapaban chiquillos desgreñados y mugrientos a arrodillarse a su frente. La bendición, Paí Pajarito. La ancha mano del cura trazaba en el aire el signo de la cruz y sus labios derramaban las sacramentales palabras: Dios te haga santo, mi hijo. A veces, escapando de su guarida en los esteros de Liberá, era un paisano rotoso, de lacios cabellos grasientos, mirada arisca y gran cuchillo cruzado en la cintura, quien se detenía a su paso, con el aludo sombrero entre las manos, para pedir respetuosamente la bendición, Paí Pajarito. Tal como lo hiciera con el niño, el religioso alzaba su mano en el gesto ritual sobre el osco lagunero y repetía: Dios te haga santo, mi hijo.
Y, al alejarse de su lado, el sacerdote pensaba, seguro que este no debe tener la conciencia muy tranquila, alguna res carneada en lo oscuro, o quizás alguna desgracia. Por las dudas, recemos por el alma del difunto. Bondadoso y de pocas letras, Paí Pajarito gobernaba espiritualmente su grey con métodos de cristiana simplicidad. Hacía el bien y procuraba evitar el mal. Más que el castigo, le gustaba perdonar. Pero, si era necesario, sabía ser duro e inflexible como el que más. Mascullaba unos pocos latines y sus sermones estaban llenos de coloridas imágenes que llegaban directamente al entendimiento de sus feligreses. No se andaba con chiquitas con las interjecciones y las decía con todas sus letras. Cuando era preciso, acudía al cantarino idioma guaraní para aclarar los puntos más difíciles. Paí Pajarito había sido uno de los 300 jóvenes misioneros que el muy correntino don José de San Martín, oriundo de la reducción jesuítica de Yapeyú, había pedido para formar el grueso de sus granaderos a caballo. Y con su comprovinciano había estado en San Lorenzo, Chacabuco y Maipú. Con él subió hasta el Perú, por el Pacífico, peleando y luchando por la causa de la libertad. A fuerza de coraje, consiguió los galones de capitán y el respeto de sus jefes. Después, los rumores eran confusos. Unos decían que herido, había estado internado en un convento de Lima, donde un monje muy piadoso lo había convencido para que tomara los hábitos. Otros, que lo hizo complaciendo un pedido de su madre, y no faltaban los que hablaban de una mujer. En su pobre habitación, Paí Pajarito pasaba revista a su modesto vestuario. Con dolidos ojos contemplaba el verdoso pantalón con el profundo desgarrón que acababan de hacerse en la gastada tela al intentar ponérselo. Lo voy a llevar a doña Jacinta para que lo zurza, pensó. Entretanto, sin embargo, debo ponerme algo. Buscó y rebuscó con la mirada por la desnuda pieza y, finalmente, se dirigió a un antiguo arcón. Levantó la tapa y de allí extrajo sus viejos pantalones de granadero, junto con un par de polvorientas botas, y se vistió con dichas prendas. Por un momento recobró su militar aplomo, cerró los ojos y un mundo de recuerdos pasó por su memoria. Su figura se agrandó al alzarse de hombros y dilatarse el amplio pecho. Súbitamente, sin embargo, pareció despertar y tendiendo la mano a la raída sotana cubrió con ella su atavío guerrero. Buscó el breviario y yendo lentamente de arriba abajo por ellas salió al patio de la iglesia a pasearse debajo de los naranjos que él mismo había plantado y cuidado. Y allí lo encontró minutos más tarde doña Porfiria Gómez, la viuda de don Anacleto Gómez, que hacía 6 meses había muerto de resultas de la picadura de una yarará. Buenos días, padre. Buenos días, hija. ¿Qué te trae por estos lugares tan de mañanita? Es por mi hijo, sabe, el Pantaleón. Paí Pajarito fue en busca de unas sillas de paja e invitó. Sentate y habla. La vieja lentamente empezó a narrar sus cuitas. Después que murió mi viejo, al capataz le dio por invitar a mi hijo para salir de diversiones. Primero eran unas pocas copas, unas pocas veces en la semana, pero ahora son todos los días. Varias noches no ha vuelto a dormir a la casa. Poco a poco me está vendiendo las vaquitas y todo por culpa del capataz. Hizo una pausa para secar unas lágrimas y continuó. Ahora están en el boliche de don Lerma. Mi hermano Andrés se comidió para ir a hablar con él, pero el mellado lo insultó groseramente y hasta lo amenazó con el facón. Y tan bueno que era Panta. Y es bueno, padre, es ese hombre quien lo tiene así. Si usted se animara y lo fuera a hablar, él a usted
lo respeta mucho. Bien, mujer, iré, dijo Paí Pajarito. Pero tenga cuidado con el capataz, que es malo, dijo la anciana. Dicen que debe 2 muertes en el Brasil. No te aflijas, hija, Dios cuidará de mí. El boliche de don Lerma estaba cerca de los esteros de Liberá. A él llegaban de noche los hirsutos laguneros con su carga de cueros de carpincho, de nutrias o de vacunos cuatrereados en las estancias vecinas, y de allí llevaban a sus misteriosos escondites su provisión de yerba, tabaco, caña paraguaya y balas de Mauser. Siempre había gente y bullicio en el boliche, y esa mañana la fiesta, comenzada la noche anterior, seguía con toda animación. Un acordeonista ciego, un guitarrero viejo y un arpista paraguayo tocaban incansables, interrumpiéndose solo para beber. Unas pobres mujeres y unos paisanos sin ocupación bailaban y bebían a costa de Pantaleón Gómez, que semi-embriagado decía de tiempo en tiempo: «Sirva otra vuelta, don Lerma, que yo pago». A su lado, Cristino Vallejos, el mellado, lo palmeaba animándolo. «Así me gusta, Panta, ahora sí que sos un hombre». De pronto callaron las risas y la música se detuvo después de unos solitarios compases del ciego que, extrañado, preguntaba: «¿Qué pasa? ¿Qué pasa?». Pero nadie se molestó en contestarle, observando la oscura silueta de Paí Pajarito recortada en el marco luminoso de la puerta. «Pantaleón», llamó el cura. El muchacho se levantaba ya cuando el mellado le tomó un brazo y ordenó: «Usted se queda acá». Al oírlo, el religioso se internó en el recinto y se acercó a la mesa donde se encontraba el joven. Ignorando el hombre, se dirigió al hijo de doña Porfiria: «Vamos, hijo, tengo que hablar contigo». El mellado dijo entonces secamente: «Aquí está y aquí se queda». Humildemente Paí Pajarito rogó: «Déjelo ir, la madre está afligida». «¿Y a usted qué le importa?», dijo el otro, pollerudo entrometido. Uno de los circunstantes, al oír el insulto, se atrevió: «Pero don Cristino, respete al padre». «¿Qué padre ni 8 cuartos? Y vos también cerrá el pico, te achuro». Cayó el comedido atemorizado y el bravucón ensoberbecido ordenó: «Y ahora siga la fiesta y usted, fraile, baile y chupe, o salga de aquí a donde nadie lo ha llamado». Pálido, muy pálido, Paí Pajarito se dio vuelta y se dirigió mansamente hacia la salida. Antes de llegar a ella, aún le alcanzaron las mofas del insolente. «Dice que fue granadero de San Martín. ¿Qué va a hacer? Si ni es hombre ese marica». Salió del boliche Paí Pajarito, pero todavía adentro reinaba el silencio, ya que la afrenta al buen cura había espantado a las presentes. «Siga la fiesta, dicho», repitió el mellado. Paí Pajarito, pantalón y botas de granadero, el recio torso apenas cubierto por una camiseta y la sotana rollada sobre el brazo a manera de poncho, volvió a entrar. Se dirigió hacia el mostrador y, tomando el largo cuchillo que don Lerma utilizaba para sus menesteres, ordenó: «Pantaleón Gómez, váyase de aquí, y usted, si es hombre, impídalo». El mellado sacó su puñal y se cruzó delante del adolescente. «Hombre y bien hombre soy». Rápido como la luz, el granadero de San Martín estiró el brazo y pegó un planazo sobre el rostro del otro. Enfurecido, el mellado contestó con una feroz puñalada que se perdió en el vacío, mientras que con una agilidad insospechada su contendor le aplicaba recios golpes sin herirlos. Así el duelo prosiguió por un momento entre el asombro de los espectadores. El mellado tiraba a matar, pero su adversario lo esquivaba y lo atontaba dándole con el plano del cuchillo. «Matame, cura maldito, y no me dejes inútil», regió el herido. Paí Pajarito irguió por un momento su fuerte figura. Resplandecieron sus ojos negros y por espacio de un breve minuto pareció dispuesto a despenar, pero dejando el cuchillo sobre una silla, bajó la cabeza y hundió sus hombros, recobrando su modesta postura. «La vida, hijo, es de Dios y solo Él puede quitarla. Vamos, Pantaleón, hijo, anda a consolar a tu madre, que te espera en la iglesia». «Sí, padre, y perdóneme mis faltas». La bendición
Paí pajarito, Dios te haga santo, mi hijo. Contando historia. Paí